¿Te has sentido alguna vez limitado por tus errores o inseguridades, creyendo que esos obstáculos te alejan de Dios? En realidad, es en tu fragilidad donde la gracia divina puede manifestarse con más fuerza. A lo largo de este video, exploraremos cómo tus fallas no son el fin, sino el inicio de un proceso de transformación impulsado por el amor de Dios. Verás que no se trata de sumar méritos o lograr un currículum impecable, sino de rendir tu corazón para que la gracia obre en ti y te convierta en alguien capaz de superar incluso las pruebas más difíciles. Lo que estás por descubrir te mostrará distintas facetas de la gracia de Dios, su iniciativa de amarte antes de que pudieras merecerlo, el perdón que libera, la fortaleza que nace de la humildad y la paciencia de un proceso que no siempre es inmediato, pero que siempre avanza. Si hoy llegas con dudas o con el peso de tus fracasos, prepárate para encontrar esperanza y respuestas. No importa cuántas veces te hayas tropezado, su mano sigue extendida para levantarte. Antes de empezar, te invito a declarar en voz alta: Señor, reconozco mis debilidades y confío en que tu gracia las convertirá en mi mayor fortaleza. Que esta afirmación sea el primer paso hacia una nueva perspectiva, donde tus fallas dejen de ser cadenas y se transformen en evidencia viva del poder de Dios. Número 1. La gracia precedente. Dios te amó primero. Imagina por un momento a un bebé recién nacido. Allí está, pequeño, frágil, absolutamente dependiente de quienes lo rodean. No ha hecho nada que podamos considerar meritorio. No ha dicho palabras dulces, no ha tomado decisiones sabias, ni ha demostrado habilidades extraordinarias. Sin embargo, es amado profundamente, no porque haya ganado ese amor, sino porque ese amor simplemente existe. Así es el amor de Dios por nosotros. Antes de que pudiéramos dar nuestro primer paso, Él ya nos amaba. Antes de que pudiéramos cometer nuestros errores o acertar en nuestras decisiones, su gracia ya nos había alcanzado. La Biblia nos dice algo poderoso en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Este es el corazón de la gracia precedente. Dios no espera que tomemos la iniciativa. Su amor no es una respuesta, no es condicional, ni está atado a lo que hacemos o dejamos de hacer. Él nos amó primero, y ese amor es el cimiento sobre el cual se edifica nuestra relación con Él. Romanos 5:8 lo describe de forma aún más impactante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el tipo de amor que desafía la lógica humana, porque no se basa en nuestras obras ni en nuestra dignidad. Es un amor que nace de su propia naturaleza, de quien Él es. Dios no solo nos ama, su amor nos da identidad. Tú y yo no somos el resultado de un accidente o de una casualidad. Somos el fruto del amor eterno de Dios, un amor que da sentido a nuestra existencia. Esto significa que nuestro valor no depende de lo que hacemos, ni de lo que los demás piensan de nosotros. Nuestro valor está sellado en el hecho de que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, como nos recuerda Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta elección no tiene nada que ver con nuestras habilidades o logros. Tiene todo que ver con su voluntad y su amor. Cuando entendemos que el amor de Dios precede a todo, algo cambia en nosotros. Ya no tenemos que vivir atrapados en la carrera interminable de buscar aprobación. No necesitamos hacer méritos para que Dios nos mire con agrado. En Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Su sacrificio es la prueba máxima de que no hay nada que podamos hacer para ganar más amor ni para perder el que ya tenemos. Esto nos libera de la carga de tratar de ganarnos su favor. Nos da una nueva forma de vivir, una vida que es una respuesta de gratitud y amor hacia Él. Piensa en esto. ¿Cómo sería tu vida si cada día recordaras que Dios te ama sin condiciones? ¿Qué peso desaparecería de tus hombros? Este amor nos invita a caminar con confianza, sabiendo que somos valiosos, no por lo que hacemos,
sino porque somos hijos de Dios. Y al experimentar esta gracia, también nos impulsa a amar a los demás de la misma manera. Un amor que no mide, que no exige, que simplemente fluye desde un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios. Cuando miramos nuestras propias vidas, es fácil enfocarnos en nuestras fallas, en nuestros defectos, en todas esas cosas que pensamos que nos hacen indignos. Pero el amor de Dios nos llama a vernos como Él nos ve, a través del lente de su gracia. Esto no solo nos llena de esperanza, también cambia nuestra relación con Él. Ya no nos acercamos con miedo o con un deseo de cumplir con un deber. Nos acercamos con un corazón agradecido, sabiendo que somos profundamente amados. Este amor precedente no es solo una verdad teológica, es una realidad transformadora. Nos da libertad, propósito y una identidad sólida. Nos da la fuerza para enfrentar nuestras luchas sabiendo que no estamos solos, que somos sostenidos por un amor que nunca falla. Y cuando vivimos desde este lugar, cuando respondemos a ese amor con fe y con gratitud, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esta verdad. Tómate un momento para meditar en el hecho de que Dios te amó antes de que hicieras algo para merecerlo. Cierra tus ojos y dale gracias por ese amor. Pídele que te ayude a vivir cada día con la certeza de que eres su hijo amado. Y desde ese amor, deja que tus acciones reflejen la gracia que has recibido. Porque al final del día, todo lo que hacemos no es más que una respuesta a un amor que nos encontró primero. Un amor que es eterno, constante e incondicional. Número 2. El perdón que libera. Rompiendo las cadenas del pasado. Imagina que llevas una mochila cargada de piedras. Cada una representa un error, un remordimiento, algo que preferirías olvidar, pero que insiste en quedarse contigo. Al principio parece soportable, pero con el tiempo el peso se acumula, te ralentiza, te cansa e incluso te impide avanzar. Así es como muchos vivimos nuestras vidas, cargando con el peso de nuestro pasado, permitiendo que nuestros errores y fallos dicten quiénes somos y cómo avanzamos. Pero, ¿realmente debemos llevar esa carga? ¿Es este el destino que Dios quiere para nosotros? La Biblia nos da una respuesta poderosa en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el corazón del perdón que libera. Dios nos invita a dejar esa pesada mochila a sus pies, a entregar nuestras piedras y caminar libres. Pero ¿cómo sucede esto? Todo comienza con un acto sencillo pero transformador: la confesión. Confesar no es simplemente enumerar nuestras fallas. Es un acto profundo de humildad y sinceridad ante Dios. Es reconocer no solo lo que hemos hecho, sino también las actitudes y motivaciones que nos llevaron a ello. No se trata de esconder ni minimizar, sino de abrir nuestro corazón al Creador con la confianza de que Él no nos juzga con dureza, sino con amor. Al confesar, damos el primer paso hacia la libertad que solo el perdón de Dios puede traer. Y aquí está la promesa. Dios es fiel y justo para perdonar. Su fidelidad significa que puedes confiar en que cumplirá su palabra. Él no cambia de opinión, no se cansa de perdonar ni retira su gracia. Su justicia asegura que este perdón no es una indulgencia barata. Es un acto que restaura el orden y la rectitud en nuestras vidas. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el precio que pagó para que este perdón fuera posible. Y porque Jesús ya llevó nuestras culpas, Dios puede limpiarnos completamente, sin dejar rastro de nuestros errores. Piensa en esas palabras. Nos limpia de toda maldad. No importa cuán grande o profundo sea el pecado, la gracia de Dios siempre es más grande. Tal vez te has dicho a ti mismo que hay cosas que no puedes superar, cosas que sientes que te marcan para siempre, pero la realidad es que en Cristo no hay pecado que no pueda ser redimido. Su perdón es total, no parcial, no es como una mancha que se oculta, es como una limpieza que deja todo nuevo. Romanos 8 nos da otra promesa increíble.
Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que la culpa, el juicio y el peso de nuestros pecados ya no tienen poder sobre nosotros. Cuando aceptamos el perdón de Dios, somos libres, libres del pasado, libres del miedo al castigo, libres para vivir en paz y esperanza. ¿No es eso lo que anhelamos en lo más profundo de nuestro ser? El perdón no solo nos libera del peso del pasado, también nos abre la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Sin la carga de nuestros errores, podemos concentrarnos en el presente y construir algo nuevo. Dios no solo nos perdona, también nos restaura. Él toma nuestras heridas y debilidades y las transforma en fortalezas. Su gracia nos capacita para vivir de manera diferente, para aprender de nuestros errores y para ser agentes de reconciliación en nuestras relaciones. Pero aquí está la clave. Así como hemos sido perdonados, también somos llamados a perdonar. Jesús nos mostró este camino. Si hemos experimentado el alivio de dejar nuestra carga a los pies de la cruz, ¿cómo no ofrecer ese mismo alivio a quienes nos han herido? El perdón no es fácil, pero es necesario. No se trata de justificar el daño, sino de liberarnos del resentimiento que nos ata. Perdonar a otros es una extensión de la gracia que hemos recibido, un acto que refleja el corazón de Dios. Hoy quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué piedras llevas en tu mochila? ¿Qué cargas has acumulado y que ahora te impiden avanzar? Dios te invita a soltarlas. Él está esperando, fiel y justo, listo para perdonarte y limpiarte. Todo lo que necesitas hacer es acercarte a Él con un corazón sincero. Habla con Él, confiesa tus errores y confía en su promesa de perdón. Y cuando lo hagas, sentirás el alivio de un peso que desaparece. Sentirás la libertad de caminar en la luz, sabiendo que tu pasado ya no te define, porque en Cristo eres una nueva creación. Las cadenas del pasado han sido rotas. El amor y la gracia de Dios te han dado un nuevo comienzo. Así que vive con esa verdad, vive con la certeza de que eres perdonado, amado y libre. El pasado ya no tiene poder sobre ti. Ahora es el momento de avanzar hacia la vida plena que Dios tiene preparada para ti. Número 3. La debilidad como plataforma. El poder de Dios en nuestra fragilidad. Imagina a un atleta que, tras una lesión, se encuentra limitado, incapaz de rendir al máximo. Para muchos, este sería el final del camino, pero para otros, esa misma debilidad se convierte en un catalizador. Comienza a entrenar con más enfoque, trabaja en fortalecer áreas que antes ignoraba, y con el tiempo, esa lesión, lejos de ser una derrota, se transforma en el origen de su crecimiento. Ahora, detente y reflexiona. ¿Te has sentido alguna vez limitado, enfrentado a tus propias debilidades? ¿Has pensado que tal vez esas fragilidades son el punto de partida para algo mucho más grande? La Biblia nos enseña una verdad que desafía toda lógica humana. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En este pasaje, Dios no promete eliminar nuestras luchas ni borrar nuestras limitaciones, sino que promete algo aún más profundo: su gracia, suficiente para sostenernos. Y no solo eso, sino que asegura que su poder alcanza su máxima expresión cuando reconocemos que no podemos solos. Este es el corazón de la paradoja divina. Lo que parece nuestra mayor desventaja es, en realidad, la plataforma donde Dios muestra su mayor fuerza. Nuestras debilidades, aunque incómodas, tienen un propósito. Nos recuerdan que no somos autosuficientes. Cuando intentamos vivir confiando únicamente en nuestras fuerzas, inevitablemente encontramos nuestros límites. La debilidad nos humilla, pero en ese acto de humillación se abre un espacio para algo más grande: la dependencia total de Dios. Al reconocer nuestras limitaciones, le damos permiso a Él para obrar en nuestras vidas. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces intentamos hacerlo todos solos hasta que finalmente nos damos cuenta de que necesitamos ayuda? Aquí es donde la gracia entra en juego.
La gracia de Dios no es solo un concepto abstracto, es su capacidad de suplir lo que nos falta, de llenar los vacíos donde nosotros no podemos. No se trata de eliminar nuestras debilidades, sino de permitir que Él las transforme. Su gracia nos capacita para hacer cosas que, por nuestras propias fuerzas, serían imposibles. Tal vez te sientes insuficiente para una tarea, incapaz de superar un desafío o atado por tus propias inseguridades. Pero recuerda esto, lo que no puedes hacer, Dios puede hacerlo a través de ti. El mundo nos enseña que ser fuerte es lo único que importa. Sin embargo, 1 Corintios 1:25 nos da una perspectiva diferente. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que la sociedad desprecia, lo que parece insignificante o inútil, Dios lo elige para mostrar su gloria. Mira a Moisés, quien tartamudeaba y pensaba que no era apto para liderar, o a Gedeón, que se consideraba el más débil de su familia. Dios no los escogió por su fortaleza, sino precisamente porque eran conscientes de su debilidad. Al usar lo débil del mundo, Dios deja en claro que la gloria no pertenece al hombre, sino a Él. Cuando permitimos que Dios actúe en nuestras debilidades, éstas se transforman en testimonios vivos de su poder. Las cicatrices que llevamos, esas marcas de las batallas que hemos enfrentado, se convierten en evidencia de la victoria de Dios en nuestras vidas. Pablo lo entendió bien. En 2 Corintios 12:9, no solo acepta sus debilidades, sino que se gloría en ellas, porque sabe que a través de ellas el poder de Cristo habita en él. Es un recordatorio de que nuestras luchas pueden ser el mayor testimonio de la gracia de Dios. Y aquí está el punto clave. Gloriarse en nuestras debilidades no significa resignación, sino reconocer que Dios está obrando a través de ellas. No se trata de enaltecer nuestras limitaciones, sino de usar cada una como una oportunidad para depender más de Él. Cuando dejamos de luchar contra nuestras debilidades y comenzamos a entregarlas, su poder se manifiesta. Dios toma nuestras fragilidades y las convierte en algo hermoso, algo fuerte, algo que refleja su gloria. Tal vez estás enfrentando una debilidad que parece insuperable. Quizás sientes que esa lucha te define o te limita. Pero hoy quiero recordarte que tus debilidades no son el final de la historia. La gracia de Dios puede transformarlas en un testimonio poderoso. Tómate un momento para identificar esas áreas donde te sientes más vulnerable. Preséntaselas a Dios en oración, confiando en que su gracia es suficiente. Y mientras lo haces, recuerda que no estás solo. Moisés, Gedeón, David y tantos más caminaron ese mismo camino, y sus vidas son testigos de lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto. El mensaje es claro: no temas tus debilidades, no las escondas ni las niegues. En lugar de eso, entrégaselas a Dios. Permite que su gracia las transforme en una plataforma para su poder. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, no por nuestras capacidades, sino porque el poder de Dios habita en nosotros. Vive desde esa verdad, confiando en que, incluso en tus momentos más frágiles, Dios está obrando para llevar a cabo su propósito. Número 4. El propósito en el proceso. Dios trabaja en medio de nuestras imperfecciones. Imagina un jarrón de cerámica que accidentalmente se cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. La reacción natural sería desecharlo, pensando que ya no sirve, que perdió su propósito. Pero ahora imagina a un artista que recoge esos pedazos uno por uno y con paciencia y creatividad los transforma en un mosaico hermoso. Esa obra de arte no sería posible sin las grietas, sin las roturas, sin las imperfecciones. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Incluso en los momentos en los que sentimos que estamos rotos o que hemos fallado, Él utiliza cada pedazo para crear algo mucho más grande y hermoso. En Romanos 8:28 encontramos una promesa que lo cambia todo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no dice que todo lo que vivamos será fácil o agradable. No dice que nunca nos enfrentaremos al dolor o al fracaso,
pero promete que Dios usará incluso nuestras experiencias más difíciles para nuestro bien, de acuerdo con su plan perfecto. Esa es la garantía que tenemos como hijos de Dios. Nuestras vidas no están regidas por la casualidad ni por nuestros errores. Cada experiencia, cada desafío, cada tropiezo tiene un propósito en sus manos. A menudo pensamos que nuestras fallas descalifican el plan de Dios para nuestras vidas. Tal vez has sentido que un error que cometiste te ha alejado demasiado de Él, o que ciertas decisiones que tomaste anularon su propósito. Pero aquí está la verdad: nuestros errores no son más grandes que la gracia de Dios. Él no solo perdona nuestras fallas, sino que las redime. Los momentos en los que tropezamos pueden ser precisamente los que Dios usa para moldearnos, para enseñarnos lecciones valiosas y para acercarnos más a Él. Lo que parece una interrupción en nuestro camino, en realidad puede ser una parte clave del proceso. Piénsalo, muchas veces las experiencias más difíciles son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Las pruebas moldean nuestro carácter, fortalecen nuestra fe y nos enseñan a depender de Dios. Es en esos momentos de dolor que aprendemos empatía y compasión, que nos preparamos para consolar y apoyar a otros que pasan por situaciones similares. Dios no desperdicia nada. Incluso en los días más oscuros, está trabajando detrás de escena, obrando en nuestras vidas para un bien mayor. El tiempo de Dios también es crucial en este proceso. A menudo no entendemos por qué ciertas cosas suceden hasta mucho después. Es como un bordado visto desde el revés. Parece un caos, con hilos que no tienen sentido. Pero cuando Dios nos permite verlo del lado correcto, nos damos cuenta de que cada puntada tenía un propósito, cada hilo era necesario para completar la obra. En esos momentos en los que no entendemos lo que está pasando, debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto. Jeremías 29:11 nos asegura: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, los pensamientos de Dios para nosotros son de esperanza y bienestar. El propósito de Dios en nuestras vidas no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Fuimos creados con un llamado específico y Él nos equipa para cumplirlo. Descubrir ese propósito requiere buscarlo a Él, confiar en su guía y rendirle nuestras preocupaciones. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Cuando nos entregamos a Él con nuestras imperfecciones, Él hace su mejor obra. Es en nuestras debilidades donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Y al final, el propósito de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también se convierte en un testimonio de su amor y su gracia para otros. Toma un momento para reflexionar en tu vida. ¿Cuáles son esas áreas donde te sientes roto o imperfecto? Tal vez haya errores del pasado que aún te persiguen o situaciones que no entiendes. Pero aquí está la verdad: Dios no ha terminado contigo. Cada pedazo de tu vida, incluso los que parecen inútiles, son parte del mosaico que Él está creando. Entrégale esas áreas y confía en que Él está trabajando, incluso cuando no lo veas. La obra de Dios en nuestras vidas no siempre es inmediata. Requiere paciencia, fe y disposición para seguir adelante, sabiendo que Él tiene el control. No dejes que tus fallas te definan. Deja que la gracia de Dios transforme tus imperfecciones en una plataforma para su gloria. Porque en sus manos, incluso lo que parece roto puede convertirse en algo hermoso. Dios está trabajando en tu vida y su propósito para ti es mayor de lo que puedes imaginar. Confía en Él, sigue caminando y permite que Él complete la obra que comenzó en ti. Número 5. Aprendiendo de los errores, la redención a través del arrepentimiento. Imagina a un niño pequeño aprendiendo a caminar. Da sus primeros pasos, tambaleante, con los brazos estirados buscando equilibrio. Luego,
Inevitablemente tropieza y cae, pero en lugar de rendirse, se levanta una y otra vez. Cada caída le enseña algo, a ajustar su postura, a tener más cuidado, a dar pasos más seguros. ¿Qué pasaría si ese niño decidiera no levantarse más después de una caída? Nunca aprendería a caminar. Así es nuestra relación con los errores en la vida. Tropezamos, fallamos, pero esos mismos errores pueden ser maestros poderosos si tenemos el valor de aprender de ellos. La Biblia nos da una clave esencial en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí no se trata de perfección, sino de honestidad. Todos fallamos, pero lo que hacemos después de fallar define nuestro crecimiento. Si intentamos ocultar nuestros errores, justificarlos o simplemente ignorarlos, nos perdemos la oportunidad de ser transformados. Sin embargo, cuando tenemos el valor de reconocer nuestras fallas, de confesarlas y tomar medidas para cambiar, encontramos misericordia y restauración en Dios. Reconocer un error no es fácil. Nuestro orgullo muchas veces nos lleva a justificar nuestras acciones o a culpar a otros. Pero el primer paso hacia el arrepentimiento es ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Decir, fallé, tomé el camino equivocado y necesito ayuda para corregirlo. Este acto de humildad nos abre a la gracia de Dios, quien no solo nos perdona, sino que también nos da la fuerza para superar nuestras fallas. La confesión sincera es mucho más que un simple "lo siento". Es un acto profundo de reconocimiento. Cuando confesamos un error, no estamos simplemente pidiendo disculpas, estamos reconociendo la gravedad de nuestras acciones, el impacto que han tenido en nosotros, en los demás y en nuestra relación con Dios. Esta sinceridad nos lleva a la cruz, al lugar donde la gracia de Dios nos encuentra y nos restaura. Y esa gracia no solo nos limpia, nos transforma, nos humilla, pero en esa humildad encontramos la verdadera fortaleza. Pero el arrepentimiento no se queda en la confesión. Implica acción, un cambio de dirección. No basta con decirle a Dios que hemos fallado. Debemos tomar decisiones concretas para apartarnos del pecado, para no volver a los mismos caminos que nos llevaron a tropezar. Esto puede significar romper con viejos hábitos, alejarnos de influencias negativas o establecer límites claros en nuestra vida. El arrepentimiento genuino implica un cambio de mentalidad, una transformación que comienza en el corazón y se refleja en nuestras acciones. El libro de los Hechos nos da una promesa poderosa, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es el fruto del arrepentimiento, tiempos de refrigerio, de paz, de restauración. Cuando confesamos y nos alejamos del pecado, no solo experimentamos el perdón de Dios, sino que también sentimos su paz. Esa carga que llevábamos, ese peso del remordimiento y la culpa, desaparece. En su lugar, Dios nos da esperanza y un nuevo comienzo. Y aquí está lo más hermoso. Los errores que entregamos a Dios se convierten en herramientas para nuestro crecimiento. Cada caída que superamos, cada pecado que dejamos atrás, nos hace más fuertes y más sabios. Aprendemos a depender más de Dios, a buscar su guía, en lugar de confiar solo en nuestras fuerzas. Y nuestras historias de redención, de cómo Dios transformó nuestras fallas en algo hermoso, se convierten en testimonios vivos de su gracia. Esas cicatrices que llevamos no son señales de derrota, sino marcas de victoria. Dios nos da el arrepentimiento como una herramienta para redimir nuestras fallas. No es solo un medio para recibir perdón, sino un camino para transformar nuestras vidas. A través del arrepentimiento, Dios no solo borra nuestro pasado, lo redime. Usa nuestras fallas para moldearnos, para enseñarnos y para cumplir su propósito en nosotros. No se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos a ser transformados por Él. Hoy quiero invitarte a reflexionar.
¿Qué errores del pasado te están pesando? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios? No dejes que el orgullo o el miedo te impidan acercarte a Él. Reconoce tus fallas, confiésalas con sinceridad y toma la decisión de cambiar. Porque cuando lo haces, encuentras no solo perdón, sino también la paz y la transformación que solo Dios puede dar. Tus errores no te definen, la gracia de Dios sí, y esa gracia tiene el poder de transformar tus fallas en fortalezas y de usar tu historia para su gloria. Número 6. Jesús y el perdón. Ejemplos de gracia en acción. Piensa en un momento en el que alguien te ha fallado profundamente. Tal vez dijeron algo que te hirió, hicieron algo que quebró tu confianza y tú te quedaste allí, con la herida abierta, decidiendo cómo reaccionar. ¿Perdonaste fácilmente? ¿Fue algo inmediato o dolió incluso pensarlo? Ahora, imagina una situación diferente. Alguien comete un error público, algo vergonzoso que todos ven y juzgan. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras allí? ¿Te unirías a las voces que condenan o serías una mano extendida en medio del caos? Jesús nos muestra una respuesta diferente, una que desarma la dureza del corazón humano y transforma vidas. En Juan 8:11, Jesús enfrenta a una multitud con piedras en la mano, lista para castigar a una mujer sorprendida en adulterio. Todos esperan su veredicto, pero sus palabras cambian el curso de la historia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. En estas palabras vemos la gracia en acción. Jesús no ignora el pecado, pero tampoco deja que defina a la mujer. Le ofrece perdón y con él una nueva oportunidad de vida. Esta escena encapsula el corazón de Jesús. No vino a condenar, sino a salvar. Lucas 19:10 nos recuerda que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su misión era redimir, restaurar, traer esperanza a quienes pensaban que no la merecían. Jesús no evitaba a los pecadores, los buscaba. Se acercaba a los marginados, a los rechazados, a los imperfectos, y les ofrecía una esperanza que el mundo nunca podría darles. Mira el caso de Zaqueo, un hombre odiado por su comunidad, por ser un recaudador de impuestos. Cuando Jesús lo vio subido a un árbol, no lo rechazó ni lo acusó. En cambio, se invitó a su casa, transformando su vida con un acto de aceptación. O piensa en la mujer con flujo de sangre que durante años había sufrido en silencio. Con solo tocar el manto de Jesús, recibió no solo sanidad física, sino también restauración emocional y espiritual. Jesús no solo veía las fallas o enfermedades de las personas, veía su potencial, su necesidad de amor y gracia. Lo más poderoso de los encuentros de Jesús es que siempre ofrecía algo más allá del perdón. Ofrecía una nueva oportunidad. Cuando dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, no era una simple absolución, era un llamado a vivir diferente, a transformar su vida por completo. Jesús nos perdona, sí, pero también nos equipa para no volver al lugar donde caímos. Su gracia no solo limpia nuestro pasado, prepara nuestro futuro. En cada encuentro Jesús demostró el amor incondicional de Dios. Amó a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas y a los marginados. Su amor no conocía límites ni barreras sociales. Era un amor que no esperaba perfección, pero que ofrecía transformación. Ese mismo amor está disponible para ti hoy. Jesús no te pide que llegues perfecto a Él, te invita a acercarte tal como eres, con tus fallas, tus heridas, tus errores, porque su gracia no solo cubre nuestras imperfecciones, las redime, las transforma y nos da propósito. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que no merecías el perdón de Dios? ¿Cuántas veces el peso de tus errores te ha hecho pensar que no había vuelta atrás? La verdad es que Jesús sigue extendiéndote la misma gracia que mostró a la mujer adúltera, a Zaqueo, al paralítico y a tantos otros. Su mensaje para ti es claro: ni yo te condeno, pero también te llama a algo más grande. Vete y no peques más. Te invita a cambiar, a dejar atrás lo que te ha detenido, a caminar en una nueva dirección con su amor como guía,
Así como hemos recibido esta gracia, también estamos llamados a extenderla a los demás. Perdonar no siempre es fácil, pero cuando entendemos cuánto hemos sido perdonados, ese perdón fluye más naturalmente. Mostrar compasión, acercarnos a quienes necesitan una mano, es parte de vivir el ejemplo de Jesús. Él nos enseña que nadie está demasiado perdido para ser encontrado, que cada persona merece una segunda oportunidad y que el amor tiene el poder de transformar incluso las vidas más rotas. Jesús nos ofrece perdón, pero también nos ofrece algo aún más poderoso, una nueva oportunidad. Su gracia nos llama a dejar atrás el pasado y caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Hoy puedes recibir ese perdón y permitir que transforme tu vida. No importa cuán grande sea tu error, no importa cuán lejos sientas que estás. Él está ahí, listo para decirte, ni yo te condeno. Recibe su gracia, camina en su amor y deja que tu vida sea un testimonio de la increíble compasión de nuestro Salvador. Número 7. La confianza en la providencia, entregando el control a Dios. Imagina que estás conduciendo por una carretera envuelta en una densa niebla. No puedes ver más allá de unos pocos metros frente a ti, y cada kilómetro que avanzas aumenta la tensión. Tus manos están firmemente en el volante, pero el estrés te consume porque no sabes lo que viene. Ahora imagina que alguien con experiencia, alguien que conoce el camino a la perfección, está sentado a tu lado. Este copiloto te dice con calma, confía en mí, yo sé cómo llegar. Al soltar el control y permitir que esta persona te guíe, la tensión comienza a disiparse. Ya no necesitas cargar con el peso de decidir cada giro, simplemente sigues la dirección de alguien en quien confías. Así es la vida cuando decidimos confiar en la providencia de Dios. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendar no es solo una acción superficial, es entregar el control, reconocer que no tenemos todas las respuestas y que no necesitamos tenerlas, porque Dios ya las tiene. Él ve más allá de la neblina que nos rodea. Su perspectiva es perfecta y su plan, aunque a veces no lo entendamos, siempre es bueno. Confiar en Dios no significa ignorar nuestras responsabilidades ni adoptar una actitud pasiva. De hecho, implica actuar con fe mientras reconocemos que el resultado final está en sus manos. Es una colaboración entre nuestra disposición a obedecer y su soberanía. Al encomendar nuestro camino, aceptamos que Él tiene el control último de nuestras circunstancias, incluso cuando la vida parece caótica o incierta. No siempre veremos el resultado inmediato de su obra, pero su promesa es clara. Él hará. Dios actúa, a menudo en maneras que no imaginamos, para nuestro bien y para su gloria. Uno de los mayores obstáculos para confiar en la providencia de Dios es nuestra lucha interna con la ansiedad y el temor. Vivimos en un mundo que nos dice que debemos tener el control de todo, de nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro futuro. Pero Pedro 5 nos ofrece un descanso maravilloso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Piensa en esa imagen. No llevar tus preocupaciones como un peso sobre tus hombros, sino entregarlas a un Dios que se preocupa profundamente por ti. Este acto de confiar no solo alivia nuestra carga, también nos permite experimentar la paz que proviene de saber que estamos en manos seguras. Incluso en nuestras imperfecciones, Dios sigue trabajando. Hay momentos en los que nos sentimos indignos de su cuidado porque hemos cometido errores o tomado malas decisiones. Pero la gracia de Dios no depende de nuestra perfección. Él usa incluso nuestros fracasos para moldearnos, para enseñarnos y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Su providencia es tan completa que no hay error, por grande que sea, que pueda desviar su plan para nosotros. Más bien, en su amor y sabiduría, redime nuestras fallas y las convierte en parte de la historia que está escribiendo en nosotros. Confiar en Dios no significa que todo será fácil o que siempre entenderemos lo que está sucediendo.
Habrá días en los que la neblina será más espesa y el camino más incierto, pero confiar en la providencia divina nos da una esperanza que trasciende nuestras circunstancias. Sabemos que Dios tiene un plan, un propósito para nuestras vidas y que nos guiará hasta el final. Esa esperanza nos da la fortaleza para perseverar, incluso cuando los días son difíciles y las respuestas parecen lejanas. Dios no solo quiere que le entreguemos nuestras preocupaciones, también quiere que descansemos en su paz. En Mateo 6:25, Jesús nos invita a no preocuparnos por el mañana, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Al confiar en su providencia, dejamos de luchar por controlar lo incontrolable y aprendemos a vivir con una paz que solo Él puede ofrecer. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esas áreas de tu vida donde sientes la necesidad de tener el control. Tal vez es tu trabajo, tu familia, tu salud o tu futuro. ¿Qué pasaría si decidieras encomendar esos aspectos a Dios? Hazlo en oración, reconociendo su soberanía y su cuidado. Dile: Señor, no entiendo todo lo que está sucediendo, pero confío en que tú sí. Te entrego mis preocupaciones y confío en que tú harás lo mejor. La confianza en la providencia divina no elimina los desafíos de la vida, pero transforma la manera en que los enfrentamos. Nos da la certeza de que no estamos solos, de que hay alguien más grande guiando nuestro camino. Esa certeza nos permite soltar el control y descansar en la paz de Dios, sabiendo que Él está actuando en nuestro favor. Entonces confía. Deja que Dios sea tu copiloto en esta carretera de la vida. Él conoce el camino y su promesa es que te llevará a un lugar de paz, propósito y esperanza. Número 8. La humildad como fortaleza. Reconociendo nuestra dependencia de Dios. Imagina un árbol alto y frondoso en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, tratando de derribarlo. Si el árbol es rígido y se resiste al movimiento del viento, probablemente se quiebre. Pero si el árbol tiene la capacidad de doblarse, de adaptarse a la fuerza del viento sin perder sus raíces, sobrevivirá. Esa flexibilidad no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta imagen a nuestras propias vidas? ¿Qué ocurriría si, en lugar de resistirnos a los desafíos con orgullo o terquedad, adoptáramos una actitud de humildad? La humildad es mucho más que una virtud. Es una postura espiritual que nos conecta directamente con la gracia de Dios. Pedro 5, versículo 6 nos dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este versículo nos invita a tomar una decisión voluntaria, reconocer nuestra necesidad de Dios y someternos a su soberanía. No se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar más en Dios y en su poder para guiarnos. Y aquí está lo más hermoso. Cuando adoptamos esta actitud de humildad, Él promete levantarnos, pero en su tiempo perfecto. La humildad comienza con el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. A veces queremos creer que tenemos el control de todo, de nuestras decisiones, nuestras metas, nuestro futuro, pero la verdad es que somos criaturas dependientes del Creador. No lo sabemos todo, no lo podemos todo, y eso está bien. Reconocer esta verdad no nos hace débiles, nos hace humanos. La humildad es admitir que necesitamos a Dios cada día, en cada aspecto de nuestra vida. Es aceptar que nuestras fuerzas son limitadas, pero las de Él son infinitas. Cuando adoptamos esta actitud, algo poderoso sucede. La gracia de Dios fluye en nuestras vidas. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te imaginas eso? La soberbia nos pone en oposición directa a Dios, mientras que la humildad abre las puertas para recibir su gracia abundante. Esa gracia no solo nos sustenta, sino que también nos transforma, nos fortalece y nos permite enfrentar desafíos que serían imposibles de superar con nuestras propias fuerzas. A menudo confundimos la humildad con debilidad, pero nada podría estar más lejos de la verdad.
La humildad es una verdadera fortaleza. Nos permite aprender de otros, recibir corrección y crecer espiritualmente. Una persona humilde no se aferra a su orgullo porque sabe que la verdadera fuerza proviene de Dios. En lugar de depender únicamente de sus habilidades, confía en el poder y la sabiduría de Dios para guiar cada paso. Esa confianza no es pasiva, es activa y nos mueve a vivir con propósito y fe. Por otro lado, la soberbia nos lleva a un camino de aislamiento y derrota. Cuando nos cerramos a la corrección o nos negamos a reconocer nuestra necesidad de Dios, nos volvemos vulnerables. La soberbia ciega nuestro corazón, nos aleja de los demás y nos impide recibir la ayuda divina. Nos hace pensar que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Pero cuando enfrentamos tormentas reales, esa autosuficiencia se derrumba. Es entonces cuando descubrimos que la humildad no solo nos conecta con Dios, sino que también nos mantiene firmes en medio de los desafíos. La promesa de Dios es clara. Él exalta a los humildes en su tiempo perfecto. No necesitamos buscar reconocimiento o intentar exaltarnos a nosotros mismos. Dios lo hará en el momento adecuado y de la manera correcta. Esa exaltación no siempre se traduce en éxito terrenal, pero siempre resulta en ser usados para su gloria. Ser exaltados por Dios significa ser colocados en el lugar donde Él puede manifestar su propósito a través de nuestras vidas. Piensa en las áreas de tu vida donde necesitas cultivar más humildad. Tal vez es en tus relaciones, en tus metas o en cómo enfrentas los desafíos diarios. ¿Qué pasaría si eligieras la humildad, si decidieras reconocer que necesitas a Dios y te abrieras a su dirección? Tómate un momento para reflexionar y orar, pidiéndole a Dios que te ayude a vivir con un corazón humilde. Practica la escucha activa, presta atención a las lecciones que otros pueden ofrecerte y no tengas miedo de admitir cuando necesitas ayuda. La humildad no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Nos da una fortaleza que no se basa en nuestra capacidad, sino en la gracia infinita de Dios. Esa gracia no solo nos sostiene, nos eleva, nos transforma y nos capacita para vivir una vida plena y con propósito. Hoy, te invito a elegir la humildad como tu fortaleza. Confía en que Dios obrará en tu vida, incluso en tus momentos más frágiles. Entrégale tus temores, tus luchas y tus anhelos, y deja que su poderosa mano te guíe y te exalte en su tiempo perfecto. Porque en la humildad encontramos la verdadera grandeza, y en nuestra dependencia de Dios descubrimos la plenitud de su gracia. Número 9. El poder de la transformación. Renovados por la gracia. Imagina una oruga. Durante gran parte de su vida está limitada a arrastrarse por el suelo, moviéndose lentamente y sin mucho alcance. Pero llega un momento clave, entra en su crisálida y ocurre algo maravilloso. Esa oruga, que antes estaba atada al suelo, emerge como una mariposa, lista para volar. Su forma, su función, su propósito, todo cambia radicalmente. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Te has sentido alguna vez atrapado, limitado por tus errores, tu pasado o incluso por la forma en que te ves a ti mismo? ¿Te has preguntado cómo sería experimentar una transformación así, tan profunda que todo lo que eras antes queda atrás? Eso es exactamente lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. En 2 de Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo no habla de una simple mejora o ajuste en nuestra vida, habla de una transformación total. En Cristo no solo cambiamos un poco, sino que nos convertimos en algo completamente nuevo. Es como si Dios dijera: no importa lo que fuiste antes, en mí tienes un nuevo comienzo. Pero ¿qué significa estar en Cristo? Significa una relación viva y activa con Él. No es simplemente saber quién es Jesús, sino permitir que Él sea el centro de nuestra vida. Es confiar en Él con nuestra fe,
arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar su obra redentora en nosotros. Estar en Cristo no es un estado estático, sino una conexión constante con la fuente de la vida eterna. Esa conexión es lo que permite que la transformación comience. Cuando estamos en Cristo, las cosas viejas pasan. Nuestra antigua manera de vivir, esa que estaba marcada por el pecado, el egoísmo y las heridas del pasado, queda atrás. Ya no estamos definidos por nuestros errores, nuestras debilidades o las etiquetas que el mundo nos puso. Dios no nos ve a través del lente de nuestro pasado, nos ve como una nueva creación. Esto no significa que olvidemos nuestras experiencias, sino que ya no nos controlan. Lo que una vez nos ataba, ahora ha sido roto por la gracia de Dios. Y aquí viene la promesa más increíble: todas las cosas son hechas nuevas. Esto no se limita a un área específica de nuestra vida, es una renovación completa. Dios transforma nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Nos da una nueva identidad como sus hijos, un nuevo propósito para vivir y una nueva forma de relacionarnos con Él y con los demás. Cada aspecto de nuestra vida comienza a alinearse con su voluntad. Sin embargo, esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que la transformación es un proceso continuo. Implica cambiar nuestra forma de pensar, permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestra mente y nuestras perspectivas. Cuando renovamos nuestro entendimiento, comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos como Dios lo hace. Esa transformación nos lleva a vivir según la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El poder de esta transformación no solo nos cambia a nosotros, sino que también nos capacita para cumplir el propósito de Dios. Antes de Cristo, muchas veces vivimos sin dirección, buscando sentido en cosas pasajeras. Pero cuando somos transformados, descubrimos que Dios tiene un plan para nosotros, un plan que trae plenitud y satisfacción. Esa voluntad no siempre es fácil de entender al principio, pero cuando confiamos en ella, encontramos verdadera paz y propósito. Tal vez te preguntas: ¿cómo puedo experimentar esta transformación en mi vida? Todo comienza con reconocer tu identidad en Cristo. Cree en lo que Dios dice de ti, que eres una nueva criatura. Luego busca activamente la renovación de tu mente a través de la lectura de la palabra, la oración y la meditación en sus verdades. Identifica las áreas de tu vida que necesitan cambio y entrégaselas a Dios. Él es quien hace la obra. Tú solo necesitas estar dispuesto. Hoy quiero animarte con esta verdad. No importa cómo haya sido tu pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, en Cristo hay un nuevo comienzo para ti. La gracia de Dios no solo te perdona, te transforma, te da una nueva identidad, un nuevo propósito y una nueva manera de vivir. No te aferres a lo viejo, permite que las cosas viejas pasen y abraza lo nuevo que Dios está haciendo en ti. Dios te llama a volar, a dejar de arrastrarte por las limitaciones del pasado y a vivir la vida abundante que Él tiene para ti. Permite que su gracia siga obrando en tu vida, renovándote cada día y guiándote hacia su propósito perfecto. Recuerda, en Cristo eres una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Vive desde esa verdad, porque la transformación que Dios ha comenzado en ti es solo el comienzo de algo extraordinario. Número 10. La paciencia en el proceso, creciendo en la gracia día a día. Imagina una planta recién sembrada en la tierra. Ves la pequeña semilla enterrada, y aunque no parezca hacer nada, hay un proceso maravilloso ocurriendo bajo la superficie. Con cada día que pasa necesita agua, sol, cuidado y tiempo. No se convierte en un árbol de la noche a la mañana, pero eventualmente, si persistes en cuidarla, crecerá fuerte, dará frutos y será un refugio para otros. Ahora pregúntate:
¿Por qué esperamos resultados inmediatos en nuestro crecimiento espiritual, como si pudiéramos pasar de una semilla a un árbol en un solo día? La realidad es que nuestro crecimiento en la gracia de Dios es un proceso continuo que requiere paciencia, perseverancia y la confianza de que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: «Pero creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén». Aquí encontramos un mandato, un llamado directo: crecer. Pero este crecimiento no es algo que sucede de forma automática. Es un desarrollo intencional que requiere tiempo y compromiso. Dios no nos pide que seamos perfectos de inmediato, sino que avancemos paso a paso, permitiendo que su gracia nos transforme día a día. El crecimiento espiritual es un proceso gradual, y eso puede ser difícil de aceptar en un mundo que constantemente nos presiona para obtener resultados rápidos. Habrá momentos en los que sentirás que avanzas, cuando tu relación con Dios se siente viva y vibrante. Pero también habrá momentos de estancamiento, en los que te preguntarás si realmente estás creciendo. Y eso está bien. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Sigue avanzando, incluso si los pasos son pequeños. Porque cada paso cuenta cuando caminas hacia Jesús. La paciencia es una virtud clave en este proceso. No solo debemos ser pacientes con nosotros mismos, sino también con los demás. Muchas veces nos frustramos porque esperamos que tanto nosotros como quienes nos rodean cambien de inmediato. Pero al igual que una planta necesita tiempo para crecer, las personas también necesitan tiempo para ser transformadas. La impaciencia puede desanimarnos, pero la paciencia nos permite confiar en el proceso de Dios y seguir adelante con esperanza. Hebreos 12 nos anima a correr la carrera de la fe con paciencia. Esta carrera no es un sprint, es una maratón. La perseverancia es esencial para superar los obstáculos que inevitablemente encontraremos en el camino. Tal vez enfrentemos dudas, tentaciones o incluso fracasos. Pero cada vez que caemos, la gracia de Dios está ahí para levantarnos. La perseverancia nos fortalece, desarrollando en nosotros un carácter resistente que refleja la obra de Dios en nuestra vida. Y aquí está la buena noticia: no estamos solos en este proceso. La gracia de Dios nos sostiene en cada etapa de nuestro crecimiento. Esa gracia no solo nos da fuerzas para continuar, sino que también nos llena de esperanza cuando enfrentamos desafíos. Cuando fallamos, la gracia de Dios nos perdona. Cuando nos sentimos débiles, su gracia nos capacita para seguir adelante. No dependemos únicamente de nuestras fuerzas, porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros y por nosotros. El conocimiento de Jesús es otro pilar fundamental en nuestro crecimiento espiritual. No podemos crecer en gracia si no estamos creciendo en nuestro entendimiento de quién es Él. A través de la Biblia, la oración y la comunión con otros creyentes, conocemos más a Jesús y nos acercamos más a su corazón. A medida que lo conocemos, nuestra mente se renueva, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a reflejar su carácter en nuestras vidas. Todo esto nos lleva a un punto crucial. La paciencia en el proceso de crecimiento es una manifestación de la gracia de Dios. No se trata de alcanzar la perfección de inmediato, sino de permitir que Dios moldee nuestro corazón y nuestra mente día a día. Es un recordatorio de que nuestro progreso no depende de nosotros solos, sino de la obra constante y fiel de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero animarte a reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta verdad a tu vida. ¿Qué áreas de tu vida necesitan paciencia? Tal vez es en tu relación con Dios, donde sientes que no estás creciendo lo suficientemente rápido. Tal vez es en tu relación con los demás, donde te cuesta aceptar su proceso. O tal vez es en tus propias luchas internas, donde la impaciencia y la frustración te han robado la paz.
Dedica tiempo a orar, a leer la palabra y a recordar que el crecimiento es gradual, pero está garantizado cuando confías en Dios. El crecimiento espiritual no es un destino al que llegamos de repente, es un viaje continuo con Jesús. Su gracia nos sostiene, su paciencia nos inspira y su presencia nos transforma. Permite que Él trabaje en tu vida, ten paciencia contigo mismo y confía en que paso a paso estás siendo moldeado para su gloria. Recuerda, no estás solo en esta carrera. Dios está contigo, guiándote, fortaleciéndote y asegurándote que al final la cosecha será abundante. Confía en el proceso y sigue creciendo porque la gracia de Dios siempre está obrando, incluso en los días más difíciles. Número 11. El amor como motivación. Sirviendo a Dios desde el corazón. Imagina a alguien trabajando sin pasión, haciendo lo mínimo necesario casi como si fuera una carga. Ahora visualiza a otra persona haciendo el mismo trabajo, pero con entusiasmo, dedicación y amor por lo que hace. La diferencia es palpable, ¿verdad? Una acción hecha con amor no solo cambia el resultado, sino también el impacto que tiene en quienes lo rodean. Ahora pregúntate, cuando sirves a Dios, ¿lo haces con esa pasión y amor? ¿O a veces te encuentras sirviendo por obligación, por rutina o incluso por miedo? La clave está en la motivación, y la motivación que Dios desea para nosotros es el amor. Jesús nos dejó un mandamiento que cambia nuestra forma de ver el servicio. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este no es un mandato cualquiera, es una invitación a reflejar el amor sacrificial de Jesús. No se trata de amar de manera superficial o por conveniencia, sino con un amor genuino, profundo, desinteresado, como el que Él mostró al dar su vida por nosotros. Este amor es la base de todo lo que hacemos como seguidores de Cristo. Sin amor, incluso nuestras acciones más grandiosas pierden su verdadero valor. Servir a Dios debe nacer de un corazón que lo ama. Si servimos solo por obligación, buscando reconocimiento o temiendo castigo, nuestro servicio se vuelve vacío. Pero cuando nuestro amor por Dios es el fundamento, cada acción, por pequeña que sea, se transforma en una expresión de gratitud. Ese amor nos impulsa a dar lo mejor de nosotros, no por lo que podamos recibir a cambio, sino porque queremos honrar al Dios que nos amó primero. Ese amor por Dios también se refleja en nuestro amor hacia los demás. Jesús nos llama a amarnos unos a otros de la misma manera en que Él nos amó. Amar a nuestro prójimo no es opcional, es una manifestación directa de nuestro amor por Dios. Cuando servimos a otros con amor, estamos sirviendo a Dios mismo. Jesús lo dejó claro en Mateo 25:40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de amor hacia alguien más, sea un gesto de ayuda, un momento de escucha o una palabra de ánimo, es un acto de amor hacia el propio Cristo. El apóstol Pablo lo resumió perfectamente en 1 Corintios 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor no es solo un aspecto más de la vida cristiana, es el núcleo, es lo que da sentido a nuestra fe y esperanza. Podemos tener grandes dones, realizar grandes obras, pero si no están motivadas por el amor, no tienen valor eterno. El amor es el mayor de los mandamientos porque abarca todo lo demás. Nos lleva a cumplir la ley, a reflejar a Cristo y a ser una luz en este mundo. Dios nos ha dado a cada uno dones y talentos únicos. Esos talentos no son para guardarlos, sino para usarlos para bendecir a otros y glorificar a Dios. Cuando usamos nuestras fortalezas con amor, mostramos al mundo el carácter de Cristo. El servicio no se trata solo de hacer algo, sino de hacerlo con el corazón correcto. El amor transforma nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, en algo significativo. Una sonrisa, un acto de generosidad o incluso un momento de paciencia pueden marcar la diferencia en la vida de alguien.
El amor tiene un poder transformador. Cuando servimos con amor, no solo impactamos a otros, sino que también somos transformados nosotros mismos. Ver cómo nuestras acciones bendicen a otros, fortalece nuestra fe y nos motiva a seguir sirviendo. Además, el servicio con amor crea un ciclo de edificación mutua. Mientras damos, también recibimos. Mientras servimos, también crecemos. El amor multiplica las bendiciones y hace que cada esfuerzo valga la pena. La gracia de Dios es lo que hace posible este amor. No podemos amar como Jesús por nuestra propia fuerza. Necesitamos su Espíritu Santo obrando en nosotros. Es su gracia la que nos capacita para amar a los difíciles, para servir sin esperar nada a cambio y para dar lo mejor de nosotros, incluso cuando estamos cansados. No se trata de un esfuerzo humano, sino del poder de Dios trabajando en nuestro interior, transformándonos desde adentro hacia afuera. Hoy te invito a reflexionar qué motiva tu servicio. Si has estado sirviendo por rutina, obligación o buscando reconocimiento, entrégale eso a Dios. Pídele que renueve tu corazón y te llene de su amor. Identifica los dones y talentos que Él te ha dado y busca formas de usarlos para bendecir a otros, tal vez sea en tu iglesia, tu comunidad o incluso en tu familia. No importa el lugar, lo importante es que lo hagas con amor. Recuerda, el amor no solo cambia lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Permite que el amor de Cristo sea la fuerza que impulse tu vida. Sirve con un corazón lleno de gratitud y deja que cada acción, por pequeña que parezca, sea una expresión de ese amor que transforma. Porque cuando servimos con amor, estamos reflejando a Jesús y llevando su luz al mundo. Esa es la verdadera grandeza de servir a Dios desde el corazón. Número 12. Compartiendo la gracia recibida. Imagina que encuentras algo que cambia tu vida por completo. Un lugar, un libro, un momento que te llena de esperanza. Lo primero que haces es contárselo a alguien más, porque no puedes guardar esa alegría solo para ti. Ahora piensa en la gracia de Dios, esa que te ha alcanzado, transformado y dado propósito. ¿No debería ser eso lo primero que compartas con otros? Ese es el poder de un testimonio. No se trata solo de hablar de ti mismo, sino de mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida para que otros puedan ver su amor y querer experimentarlo también. Jesús dijo claramente en Hechos 1:8, «Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Ser testigos no es una opción, es un llamado. No significa ser perfecto, sino estar dispuesto a contar nuestra historia, a mostrar que Dios toma nuestras imperfecciones, nuestras fallas y las usa para su gloria. Cada uno de nosotros tiene un testimonio único que nadie más puede contar. Eso lo hace poderoso. Tu experiencia, por sencilla que parezca, puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para acercarse a Dios. El corazón de un buen testimonio no es resaltar nuestras propias obras, sino exaltar a Dios. Es mostrar el antes y el después de nuestra vida al encontrarnos con Jesús. ¿Qué hacías antes de conocerlo? ¿Cómo eras? ¿Qué cambió desde que Él llegó a tu vida? Quizás tu historia incluye luchas, caídas o temporadas de duda, pero eso no resta valor, al contrario, muestra el poder transformador de Dios. No tienes que adornar tu historia ni hacerla más impactante de lo que ya es. La obra de Dios en tu vida es suficiente para tocar corazones. Jesús nos llama a compartir lo que hemos recibido. Cuando hablamos de cómo Él nos encontró, nos sanó o nos dio un propósito, estamos cumpliendo su mandato. Esto no solo es una obediencia, sino un privilegio. Piensa en cuántas vidas puedes alcanzar al contar cómo Dios obró en ti. Mateo 5:16 nos recuerda que nuestra luz debe alumbrar a los demás. Cuando compartimos nuestro testimonio, no solo hablamos de nosotros, sino que reflejamos la luz de Cristo. Inspiramos a otros a buscar a Dios, a confiar en Él, y les mostramos que si Dios lo hizo en nosotros, también puede hacerlo en sus vidas. Además, compartir nuestro testimonio no solo impacta a los demás, sino que fortalece nuestra propia fe.
Al recordar lo que Dios ha hecho, renovamos nuestra confianza en Él. Nos damos cuenta de que, aunque enfrentemos desafíos, el mismo Dios que nos ayudó antes sigue con nosotros ahora. Nuestro testimonio es un recordatorio constante de su fidelidad. También es una oportunidad para reflexionar y agradecer por su gracia, esa que nunca deja de obrar en nosotros. La gracia de Dios no está destinada a ser guardada, es como una semilla que crece más cuando se planta en otros corazones. Al compartir tu historia, permites que otros vean cómo Dios toma vidas rotas y las transforma. Les das esperanza, fe y una razón para buscarlo. No te preocupes si no sabes cómo empezar. Comienza simplemente contando tu experiencia, siendo auténtico, dejando que tu historia muestre cómo Dios se manifestó en tu vida. Las palabras no necesitan ser perfectas. Lo importante es que sean sinceras. Toma un momento para reflexionar. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué momentos puedes recordar donde su gracia fue evidente? Escríbelo, organiza tus pensamientos y piensa en cómo compartirlos de manera clara y natural. Puede ser en una conversación con un amigo, un testimonio en tu iglesia o incluso en redes sociales. No sabes quién está esperando escuchar lo que tienes para contar. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. Dios no necesita que seas un orador perfecto para usar tu historia. Todo lo que necesitas es disposición. Recuerda que no se trata de ti, sino de Él. Habla con humildad y deja que su amor brille a través de tus palabras. Tal vez nunca veas el impacto total que tu testimonio tendrá, pero confía en que Dios lo usará para tocar vidas. No guardes la obra de Dios en tu vida solo para ti. Compártela con valentía, sabiendo que Él te dio esa historia por una razón. En cada relato de transformación hay una oportunidad para que alguien más conozca la gracia de Dios. Que tu luz alumbre, no para mostrarte a ti, sino para glorificar a tu Padre Celestial. Al final, ese es el propósito de nuestra vida. Reflejar a Jesús en todo lo que hacemos, incluso al contar nuestra historia. Número 13. Viviendo en libertad. La gracia nos libera del pecado. Imagina a alguien que ha pasado años encerrado en una prisión, soñando con el día en que finalmente será libre. Un día, las puertas se abren y esa persona puede salir. Pero ahora, enfrentado con la inmensidad de la libertad, se siente perdida, incluso tentada a regresar a lo que le era familiar. ¿Te suena familiar? Muchas veces, así es nuestra lucha espiritual. Aunque Cristo ya nos ha hecho libres, a veces dudamos, nos sentimos inseguros o incluso caemos en la tentación de volver a aquello que nos esclavizaba. Jesús lo dijo claramente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es simplemente un concepto, es una realidad que Cristo compró con su sangre. Pero es importante entender que esta libertad no es un permiso para hacer lo que queramos, ni una excusa para vivir en pecado. Más bien, es la capacidad de vivir una vida plena y abundante, guiada por su gracia y su Espíritu. La libertad que Jesús ofrece no se trata solo de escapar de las cadenas del pecado, se trata de caminar en victoria sobre aquello que antes nos dominaba. Algunos confunden la gracia con una licencia para pecar pensando, si Dios me perdona, entonces no importa lo que haga. Pero esto está lejos de la verdad. La gracia no minimiza el pecado, lo vence, nos da el poder para resistir y para vivir una vida que glorifica a Dios. No es una excusa para continuar en las mismas viejas maneras, sino una invitación a experimentar una transformación completa. Pablo nos exhorta en Gálatas 5. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este yugo de esclavitud no es solo el pecado, también incluye cualquier intento de salvarnos por nuestras propias fuerzas. Antes de Cristo estábamos atrapados en un ciclo de intentos fallidos, en una lucha que nunca podíamos ganar. Pero ahora, en Él, somos libres no solo de las consecuencias del pecado, sino de su poder sobre nosotros. Ya no necesitamos cargar con ese yugo.
La gracia de Dios no solo nos libera, también nos transforma. No se trata solo de ser perdonados, se trata de ser cambiados. Es como un prisionero que no solo sale de la cárcel, sino que también es rehabilitado, restaurado y capacitado para vivir una vida nueva. La gracia nos da el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios, para resistir la tentación y para elegir lo bueno. Es una fuerza activa que opera en nosotros, moldeándonos día a día. La verdadera libertad no es simplemente exterior, es interior. Es una libertad que transforma nuestro corazón, nuestras emociones y nuestra mente. Cuando caminamos en esta libertad, experimentamos paz, gozo y propósito. No es una libertad para hacer lo que queramos, sino para vivir de la manera que fuimos diseñados, en comunión con Dios. Y esta libertad solo se encuentra en una relación íntima y personal con Cristo. Él no solo nos libera del pecado, sino que nos llena con su espíritu, dándonos dirección y propósito. Pablo describe en Gálatas el contraste entre vivir según la carne y vivir según el espíritu. Cuando caminamos en el espíritu, no solo evitamos el pecado, sino que producimos el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto es la evidencia de una vida transformada por la gracia de Dios. Es el resultado de vivir en la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. Pero esta libertad también implica una decisión diaria. Cada día debemos elegir caminar en el Espíritu y no en la carne. La gracia de Dios está ahí para ayudarnos, pero también requiere nuestra colaboración. Esto significa identificar las áreas donde el pecado todavía busca dominarnos, entregarlas a Dios en oración y depender del Espíritu Santo para guiarnos. Es un proceso, pero es un proceso lleno de esperanza porque no estamos solos. Su gracia nos sostiene en cada paso. Así que, si te sientes atrapado en un ciclo de pecado, si sientes que no puedes escapar, recuerda que Cristo ya pagó el precio por tu libertad. No estás destinado a vivir esclavo del pecado. Puedes caminar en victoria, pero esta libertad requiere que te mantengas firme, que no vuelvas a lo que te ataba antes. Permite que la gracia de Dios te transforme, te fortalezca y te guíe. La verdadera libertad no es solo para ti, es para que glorifiques a Dios y bendigas a otros. Vive como alguien que ha sido liberado. No tengas miedo de correr la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Su gracia te capacita para cada desafío y te sostiene en cada tropiezo. Hoy puedes elegir caminar en esa libertad y experimentar la vida abundante que Él promete. En Cristo eres verdaderamente libre. No vuelvas atrás. Vive en la plenitud de su gracia y deja que su libertad transforme cada aspecto de tu vida. Número 14. Manteniéndonos firmes en la gracia en medio de la prueba. Imagina un barco en medio de una tormenta violenta. Las olas lo sacuden, el viento lo empuja y todo parece fuera de control. Pero hay un ancla, una firmeza que mantiene al barco en su lugar, evitando que sea arrastrado a la deriva. Así es la esperanza en nuestras vidas. En medio de las pruebas más difíciles, la esperanza en Dios se convierte en ese ancla que nos sostiene, que nos da estabilidad cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse. La Biblia nos da una promesa increíble en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no solo es un aliento, es una declaración de poder. Esperar en Dios no es estar de brazos cruzados, es confiar activamente, depender completamente de Él, sabiendo que su gracia es suficiente y que su fidelidad nunca falla. La esperanza en Dios no es optimismo superficial. No se trata de cerrar los ojos a las dificultades o de fingir que todo está bien cuando no lo está. Es una confianza profunda y firme en el carácter de Dios. Sabemos que Él es bueno, que cumple sus promesas y que obra incluso en las circunstancias más oscuras para nuestro bien. Es en esa esperanza que encontramos fuerzas nuevas, no porque somos fuertes por nosotros mismos, sino porque Él nos renueva.
Isaías usa una imagen poderosa. Levantarán alas como águilas. Las águilas no luchan contra el viento. Ellas lo usan para elevarse más alto. Así también, la esperanza en Dios nos permite superar nuestras dificultades, no por evitarlas, sino por enfrentarlas con la certeza de que Dios está obrando en medio de ellas. Las fuerzas que recibimos de Él no son solo físicas, son espirituales, son fuerzas para mantenernos firmes, para no desmayar, para seguir avanzando cuando parece que ya no queda nada más en nosotros. Jeremías 29:11 nos recuerda otra verdad clave. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A veces, en medio de la prueba, es fácil pensar que estamos solos o que no hay un propósito en nuestro sufrimiento. Pero este versículo nos asegura que Dios tiene un plan para nuestras vidas, y es un plan bueno. Incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando todo parece ir en contra, podemos confiar en que Él tiene un propósito, y ese propósito es para nuestra paz y nuestro bien. En medio de las pruebas, la gracia de Dios es nuestra mayor fortaleza. No estamos solos en nuestra lucha. Su gracia nos acompaña, nos sostiene y nos capacita para seguir adelante. Es esa gracia la que transforma nuestras pruebas en oportunidades para crecer, para aprender, para acercarnos más a Él. Y es esa misma gracia la que nos da la perseverancia para no rendirnos, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. La Biblia está llena de ejemplos de esperanza en medio de la prueba. Job, a pesar de perder todo lo que tenía, mantuvo su fe y declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». José, traicionado por sus hermanos y encarcelado injustamente, nunca perdió la esperanza en el plan de Dios, y al final vio cómo todo lo que sufrió fue usado para un propósito mayor. Estas historias nos recuerdan que no importa cuán difícil sea la tormenta, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos y llevarnos a través de ella. Vivir con esperanza no significa que nunca tendremos dudas o momentos de debilidad. Significa que, incluso en esos momentos, elegimos confiar en Dios, elegimos recordar sus promesas y aferrarnos a su gracia. Practicar esto puede implicar cosas simples pero poderosas. Memorizar. Isaías 40 nos recuerda en su fidelidad. Meditar en su palabra para renovar nuestra fe. Orar con sinceridad, pidiéndole fuerzas para seguir adelante. Y buscar apoyo en nuestra comunidad de fe, porque a veces necesitamos a otros para recordarnos que Dios está con nosotros. La esperanza es nuestra ancla, nuestra conexión con la gracia de Dios en medio de las pruebas. Es lo que nos permite mantenernos firmes cuando todo parece perdido. Y esa esperanza no es vacía, no está basada en nuestras propias fuerzas, sino en el carácter inmutable de Dios. Así que no importa cuán fuerte sea la tormenta que estés enfrentando, recuerda que tu esperanza en Dios no te defraudará. Su gracia te sostiene, su poder te renueva y su amor te llevará al otro lado. Aférrate a esa esperanza, confía en sus promesas y deja que Él te fortalezca en cada paso del camino. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: «Estoy más cerca de Dios», para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.